Bienvenidos, especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad estamos haciendo este programa de una manera especial desde nuestro hogar, ¿cierto? Siguiendo las recomendaciones de las autoridades de nuestro país y en realidad del mundo entero sobre el aislamiento social. Vamos a conversar en este minuto con Karen Díaz, quien es académica de la Universidad Arturo Prat y que hace poquitos días llegó a nuestro país. Ella se encontraba en España, específicamente en Sevilla, y queremos saludarla en este momento. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, aquí en mi casa, bueno, haciendo la cuarentena que tengo que hacer. Llegué el viernes pasado, tengo que estar, según entiendo, por lo menos 15 días aquí en mi casa resguardándome, a pesar que no tengo ningún síntoma. Cuando llegué no presentaba fiebre y hasta el día de hoy no la tengo, pero de todas maneras creo que lo responsable es mantenerse en casa y obedecer, ¿no?, la orden que da el gobierno, pero bien, en general bien. Sabemos, cierto, que viajaste a España para iniciar tu doctorado. ¿En qué minuto te diste cuenta de la situación grave en que se estaba tornando este tema del coronavirus a nivel mundial? Me empecé a preocupar. En particular, yo diría desde febrero, desde mediados de febrero, cuando en Italia la cosa se empezó a descontrolar bastante, empezaron a aparecer una cantidad impresionante de casos, empezó a fallecer mucha gente. Quiero dejar súper en claro, por supuesto, sin que esto se le quitarle la importancia, ¿no? Está falleciendo mucha gente de los grupos de riesgo. Está falleciendo mucha gente mayor y están falleciendo los enfermos crónicos. Entonces, esos son los grupos que más deben preocuparse de esta enfermedad, pero así también los que no nos encontramos en estos grupos de riesgo, sí somos vectores. Entonces, también tenemos que preocuparnos mucho de esto, y esto lo digo aprovechando esta pregunta, ¿no? Y cuéntanos qué pasó en España en todo este tiempo, porque nos da la impresión de que se demoraron mucho en tomar medidas, también como ocurrió en Italia. La reacción en Europa, en España, que era el país en el que yo me encontraba, fue lenta. Muy lenta, la gente no se lo tomó en serio, hasta que no, yo diría, después, la segunda semana más o menos de marzo, es donde realmente el gobierno español se empezó a tomar en serio lo que estaba ocurriendo, se empezó a dar cuenta del margen de finalmente de cómo se contagiaba esta enfermedad con tanta facilidad, de cuánto tiempo vive en las superficies, que puede vivir creo que hasta más de 24 horas, el tema que puede durar hasta 8 horas en la ropa, que el contagio se da finalmente de persona a persona. Otra cosa importante que tampoco se había tenido en consideración es que la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, es decir, no tienen fiebre, no tosen, pero pueden perfectamente contagiar a todas las personas con las que finalmente se reúnan o conversen. Entonces, teniendo esto más o menos claro, el presidente en España tomó la determinación de declarar un estado de excepción, limitando el tránsito de la gente en las calles, eventualmente haciendo que la gente se quede en casa, estableciendo una campaña pública importante de la televisión diciendo que la gente debe quedarse en casa, salvo los casos excepcionales, que son excepcionalísimos, y los recintos están todos cerrados, los bares, los restaurantes. Lo único que está abierto son los supermercados, las farmacias y creo que las bombas de benzina. Y cuéntanos en qué momento, cuando ya te diste cuenta probablemente de la situación que se estaba poniendo grave, en qué momento tomas la decisión de regresar a nuestro país. Tomé la decisión de regresar. Yo estaba bastante decidida a quedarme hasta el plazo que yo tenía que quedarme, que era el 10 de abril, pero fue creo la tercera semana, sí, no, la segunda semana de marzo, cuando se empiezan a producir toda esta situación de revuelo en España. La residencia en la que yo me encontraba, que es una residencia de investigadores hispanoamericanos, tomó la decisión de cerrar. Y por tanto, a todos los que estábamos adentro, nos arrendaron departamentos y nos hicieron salir de la residencia. Y esto fue en el tiempo en que se estaba diciendo que la gente no debía salir a la calle. Entonces, y también se me dijo que este contrato en el lugar donde me arrendaron para quedarme solo iba a durar por el periodo de tiempo que yo tenía contratada la residencia, que era hasta el 10 de abril. Entonces ahí me preocupé bastante y también pensando el tema de que yo viajé con este permiso que uno tiene para entrar a espacios Schengen creo que por 3 meses, lo que se me cumplía más o menos el 15 de abril. Y las circunstancias en las que nos encontrábamos, me temí las circunstancias de que
no pudiera renovar mi permiso, me encontrara ilegal en España y no tuviera dónde finalmente residir, porque el lugar donde yo estaba no me aseguraba que yo me iba a permitir quedarme más tiempo. Y bueno, por la seguridad de mi familia y viendo lo que estaba sucediendo en Chile, que ya estaban figurando gente contagiada, que yo no me lo esperaba, y que las medidas que se estaban tomando en algún momento podrían quizá restringir mi llegada a Chile, a pesar de que yo no estaba enferma. Entonces eso determinó que yo decidiera venirme. ¿Y en qué momento, cuéntanos, tomaste la decisión de regresar definitivamente a Chile? Entiendo que tuviste que pasar varias peripecias para finalmente estar cómodamente ahora, ¿cierto?, en tu hogar, bueno, haciendo cuarentena. Fue bastante compleja el regresar, o sea, el hecho de cambiar los pasajes fue imposible. Si bien LAN, que es la compañía con la que yo compré los pasajes, la universidad compró los pasajes, tiene una política de cambio en virtud de lo que está ocurriendo, no le están dando prioridad a esas circunstancias en este momento. Entonces, hasta el día de hoy, no me responden a mi solicitud de cambio de pasaje. Tuve que comprar un pasaje nuevo. Y más encima yo estaba en Sevilla, lo que implica que tengo que comprar pasaje de Sevilla a Madrid, después Madrid-Santiago y después Santiago-Iquique. Entonces son 3 tramos. Hice las compras estando a un día de viaje. La aerolínea Iberia me canceló el vuelo y me adelantó el viaje, por lo que yo tuve que llegar al aeropuerto de Madrid 24 horas antes de mi vuelo, de hecho más de 24 horas, tuve que pasar la noche en el aeropuerto y en virtud de que estaba con la maleta y que LAN está con servicio restringido, tuve que esperar hasta las 6 de la tarde del día siguiente para poder subir mi maleta, lo que implicó que tuve que estar fuera del aeropuerto esperando todo este tiempo para poder recién ingresar al aeropuerto en Madrid. Y en la imagen también, el aeropuerto de Madrid es potente porque es un aeropuerto gigante con mucho movimiento y como está ahora está prácticamente vacío, con mucha fuerza policial, militares armados también circulando por ahí controlando, están también desinfectando cada cierto tiempo, como los militares están, aparte de estar armados, algunos están desinfectando, realmente no sé qué es lo que tenían, limpiando los asientos, los espacios, una preocupación constante, cambiando la basura, la gente con guantes, la gente con máscara, o sea, todo muy preparado y muy preocupado. Y con nada de vuelos, yo creo que había poquísima gente dentro de un aeropuerto que es muy enorme y eso es bien impresionante ya por sí mismo. ¿Y qué pasó cuando llegaste a Santiago? Cuéntanos, ¿tomaron los datos? ¿Te pidieron algún tipo de declaración? ¿Te hicieron firmar algún compromiso? ¿De qué manera, digamos, se abordó esta situación en el aeropuerto de Santiago? Entendemos hace apenas un par de días. Una vez llegado a Santiago, nuevamente me cancelaron el vuelo a Iquique, por lo que tuve que esperar otro montón de horas para poder llegar a Iquique y con un grado de nerviosismo también pensando que uno se está exponiendo constantemente a enfermarse, porque esperando en fila, esperando en grupos grandes. Y también debo hacer notar que llegando a Santiago se me hizo firmar este documento donde se ve la declaración jurada de que yo no presento síntomas, de dónde vengo, etcétera, mi número, mi contacto, etcétera. En Santiago el control fue bastante profesional, había gente con alcohol gel, midiendo la temperatura, se exigía la distancia de 1 metro entre una persona y otra. Y bueno, y se me indicó que si yo no respetaba el tiempo que yo tenía que mantenerme en mi casa, existían multas de hasta 2,5 millones de pesos. Y al llegar a nuestra ciudad, al aeropuerto de nuestra ciudad, cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Hubo tanto celo también de la autoridad aeroportuaria, también de la autoridad sanitaria, tal cual como ocurrió en Santiago? Llegando aquí que la situación para nada fue así, y esto lo quiero hacer saber para que esto mejore. Nos acumularon, yo diría, más de 100 personas en un espacio extremadamente reducido. No se respetó el espacio de 1 metro de persona a persona. Realmente habían mujeres embarazadas, habían niños pequeños, habían adultos mayores. O sea, un desorden y una posibilidad de contagio atroz, que yo creo que eso hay que mejorarlo, pero ya, porque es un riesgo muy grande. Finalmente, cuéntanos cómo encuentras que se está abordando la situación en nuestro país, sobre todo con la experiencia, ¿cierto?, de haber estado en Europa durante los primeros meses de este año y específicamente también cómo se abordó en España. Encuentro que el tema se está abordando muy mal por las autoridades. Esta es una enfermedad de alto contagio. La experiencia de China, la experiencia de Italia, la experiencia de España nos debiera haber servido de lección y parece que nadie anotó nada de lo que está ocurriendo.
debieran sí o sí ya establecer que la gente debe quedarse en la casa. Debiera establecerse también que nos deben tomar exámenes, pero no nosotros acudir al centro asistencial. Deben generarse los protocolos, deben informarnos. Por ejemplo, ahora que ya tenemos un enfermo acá en Iquique, dos enfermos ya declarados, la gente no debe concurrir a los centros de atención médica, salvo que tengan síntomas, fiebre, tos. Incluso cuando uno se empieza a sentir ahogado, entonces ahí tiene que acudir al centro asistencial. En ninguna parte yo veo que esto sea masivo, eso es algo que se debiera haber avisado, pero ya, para que la gente lo sepa. También aprovecho de informar que la gente que crea que pueda tener coronavirus debe llamar al siguiente número, 600-360-7777. Este número me lo dieron cuando yo llegué desde Europa y creo que la gente no lo conoce. Para que sepa que llamando a este número se va a determinar si su caso es necesario de ser controlado o si es un caso de riesgo, etc. No se han tomado las medidas necesarias, se debieran haber ya comprado hospitales de campaña para Iquique, porque nosotros, ¿cuál es el problema grave de esta enfermedad? Es una enfermedad grave, como dije, para los grupos de riesgo que se indican, pero nuestro sistema de salud actual no se va a dar abasto. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es lo que es urgente de ahora solucionar? La compra de insumos, la protección de nuestro personal de salud, porque ya el que tenemos no va a ser suficiente para lo que viene, y la instalación de un lugar donde la gente pueda estar para el caso de los que están enfermos. Bueno, Karen, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista virtual para conocer tu testimonio, las peripecias que te tocó vivir en este retorno a nuestra ciudad y también, por supuesto, las recomendaciones que les has entregado a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias y llamo a la gente, a quienes nos encontramos fuera, que respeten el tiempo que tenemos que permanecer en nuestras casas, que seamos responsables, la gente joven, la gente más joven que yo, la gente de mi edad. Nosotros probablemente no nos vamos a enfermar gravemente, incluso aunque nos dé coronavirus, pero pensemos en los grupos de riesgo, en quienes nosotros arriesgamos cuando salimos a la calle, seamos conscientes. Seamos un poquito más solidarios. Creo que en la circunstancia en la que nosotros nos encontramos ahora es un momento de ser solidarios y no solamente tan individualistas. Y cuando vaya a comprar, compre lo que sea necesario. Piense que todo lo que usted está acaparando, quizá otra persona lo puede necesitar, y se lo digo desde la experiencia de lo que viví en España y lo que estoy viendo que está ocurriendo acá en Iquique y en Chile, y creo que este es un momento en el que, habiendo nosotros ya unido desde octubre, ¿no? Recordemos esa solidaridad y actuemos de acuerdo a ello. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bien, especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la abogada de la Universidad Arturo Prat, que hasta hace pocos días estuvo en España, Karen Díaz, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM.